Les cuento. Hoy voy a trabajar con el capítulo, creo que era el 13 del texto de Saborido, ¿sí? De la parte mundial. Creo que era el 13. Está ahí en Classroom hace tiempo. Es importante y es el que trata sobre el periodo que va entre 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, y 1973. ¿Sí? Hay una crisis en el 73, rarísimo, cuando se cumplían 100 años de la de 1008. ¿Sí? Así que la de 1007, en fin, va a ser más relevante para nosotros porque sus consecuencias, muchas de ellas siguen en el día de hoy. Así que ese periodo, lo que se llama posguerra, ¿no? 45, 73. 73 es en buena medida una fecha simbólica, porque en realidad había una serie de dificultades antes y después, ¿no? Pero para poner una fecha, 73, ¿sí? Así que es un periodo largo donde vamos a generalizar, por supuesto, ¿no? Vamos a tratar de establecer una serie de tendencias, de cuestiones como de largo plazo, no detalles. ¿Tá? Así que esto es lo que se llama genéricamente capitalismo de posguerra, ¿no? Considerando la posguerra como algo extendido, o los años dorados, dice un historiador que se llama Hobsbawm, lo llama así, porque fue una etapa económicamente muy virtuosa. ¿Sí? Vamos a explicar por qué. Así que bueno, voy a hacer rapidito eso, estoy grabando la clase y después respondo todas las dudas que ustedes tengan acerca del parcial y les paso la fecha del segundo parcial, que es la de cronograma. Lo tengo anotado por ahí, pero después se las digo también. ¿tá? Después la vamos a publicar en Classroom cuando cerremos el tema del primer parcial. Bueno, a ver, entonces, 4 o 5 tendencias del capitalismo en los países centrales, ¿se entiende? ¿no? Después vamos a venir a Argentina, pero vamos a ir primero a los países centrales, Estados Unidos, Europa Occidental, ¿no? Lo que llamamos genéricamente norte, ¿no? 4 o 5 tendencias importantes. La primera es que, como yo les decía recién, es un periodo de crecimiento de la economía. ¿sí? Hay un ciclo de expansión de la economía que afecta en realidad a todo el mundo en ese periodo. ¿sí? Afecta, bueno, a los países occidentales, países capitalistas occidentales, ¿no? Estados Unidos y Europa Occidental, también a los países comunistas. En esta época tenemos países comunistas, la Unión Soviética, ¿no? que es el más importante, pero también China, Europa Oriental, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso enseguida. Y después el resto del mundo también pasa por un periodo de crecimiento de la economía, ¿no? Los países de América Latina, los países subdesarrollados también, ¿sí? Es decir, es una etapa de expansión de la economía a nivel global. ¿Qué significa expansión de la economía? Ustedes saben ya, ¿no? La expansión del PBI. ¿sí? Hay mayor cantidad de bienes y mayor cantidad de servicios comparando año con año. ¿ah? Entonces, así se mide la expansión. No sé si hay mayor expansión de la felicidad. Supongo que también, digamos, ¿no? Pero por esos años dorados. Pero digo, crece la cantidad de bienes y la cantidad de servicios comparado con el periodo previo y con año tras año, digamos, ¿no? Eh, Ahora, lo que es notable es que ya habíamos tenido antes periodos de expansión y después periodos de recesión, ¿no? Lo que es notable es que mejoran muchísimo las condiciones de vida de la población. ¿tá? Esto sí es notable. Habíamos tenido también un periodo parecido en la segunda revolución industrial, ¿no? Ese periodo 1840-1873, ¿no? Bueno, acá también, pero más marcado todavía. Hay una mejora en las condiciones de vida de la población. La gente que vivió allá por la década de 1960 tuvo condiciones de vida mejores que las nuestras. ¿tá? Esto es bien claro. Vamos a ver por qué. ¿no? Mis padres han tenido condiciones de vida mejores que las mías, básicamente. Y no depende de eso del esfuerzo individual, depende de las condiciones estructurales de la economía. ¿no? Me estoy con esto básicamente disculpando o justificando. Pero no, hay condiciones estructurales que influyen en lo que uno vive, digamos, ¿no? Por ejemplo, no vivieron esto, lo viven ahora de grandes, pero no en la etapa de crecimiento económico, ¿no? Así que bueno, sí, hay una mejora en las condiciones de vida. ¿Cómo se mide condiciones de vida? Expectativa de vida, ¿no? Por ejemplo, la gente vive más tiempo, ¿sí? Las condiciones económicas van mejorando, entonces la expectativa de vida aumenta muchísimo en los años 50, 60, 70. ¿sí? El PBI per cápita, por ahí no es tan indicativo, pero bueno, es dividir el PBI por la cantidad de habitantes. ¿no? También mejora el PBI per cápita en muchos lugares. El acceso a, ¿sí? El acceso a bienes, a servicios, a educación, a sistemas de salud, ¿no?
Así que bueno, está mi hijo por ahí dando vueltas y estoy ocupando su cuarto en este momento, porque me echaron del living y de la cocina, me vine para acá. Entonces, eso, hay una mejora muy clara en las condiciones de vida de gran parte de la población. ¿Sí? Muchísima gente se incorpora al mercado laboral y al mercado de consumo. ¿Sí? Son diferentes formas. Mejora la esperanza de vida al nacer. ¿Sí? De 1000 niños, ¿cuántos nacen y viven? De 1000 niños que nacen, digamos, ¿no? De 1000 nacimientos, ¿cuántos son los que no mueren en el nacimiento? Y eso te da expansión de enfermedades, vacunas, en fin, montones de cosas que hacen a la esperanza de vida o a la calidad de vida. Médicos por habitante. Entonces, es un periodo, a ver, virtuoso desde el punto de vista de la economía. ¿Sí? Claramente. Segunda cuestión. ¿Sí? Es un periodo marcado por un conflicto internacional muy famoso llamado Guerra Fría. Estamos en los tiempos de la Guerra Fría. Siguiendo a la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla otro conflicto raro llamado Guerra Fría. ¿Sí? Esto es entre 1947 y 1989. Vamos a trabajar con esto, ¿no? La clase que viene y la otra. ¿Qué fue la Guerra Fría? El conflicto de Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos y la Unión Soviética y los aliados de la Unión Soviética. Es un conflicto entre superpotencias con armas nucleares, ¿no? Pero además entre dos sistemas económicos, entre el capitalismo, ¿sí? Norteamericano y europeo, y el comunismo. ¿Sí? Por ahí la clase que viene hablamos del comunismo y quiero hacer rapidito, pero es un sistema distinto, una economía centralmente planificada, con mercados que no son libres o no hay mercados, digamos, ¿no? Una fuerte injerencia del Estado dentro de la economía, en fin, un desarrollo industrial muy rápido, sustentado en la industria pesada y los bienes de capital, es distinto. Entonces tenemos esto, un conflicto le llamaba este-oeste o Guerra Fría. ¿Sí? Estados Unidos es la principal economía del mundo, ¿sí? El PBI de Estados Unidos era el 40%, ¿no? En esa época del PBI mundial. Sí, no estoy trabajando ahora. Dale, no puedo ir. Y la Unión Soviética era la segunda. No, no podés, Chino. ¿Me dejás trabajar, por favor? Qué complicado, lo siento. Entonces, eso, es un periodo en que tenemos un conflicto político entremezclado con la expansión del capitalismo. ¿Sí? Esta es la segunda cosa que hay que tener en cuenta. La tercera cosa que hay que tener en cuenta es uno de los motores del crecimiento de la economía, que es la expansión del Fordismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Trabajamos con el Fordismo en la década de 1910. ¿Sí? Y bueno, y el Fordismo sigue y se expande por todo el mundo en los años 40, 50 y 60, de la mano de las empresas norteamericanas. Es la época de las empresas multinacionales. ¿Qué es esto? Es una empresa que tiene la casa matriz, puede ser en Estados Unidos, o en algún país de Europa o Japón, o en la Argentina hoy, pero tiene inversiones, tiene filiales en el resto del mundo. Las automotrices son típicamente multinacionales, digamos, ¿no? Así que de la mano de las empresas multinacionales, ¿sí? Se expande también la cadena de montaje. Es un periodo de expansión de la industria fordista. ¿Sí? Esto que permitía producir bienes muy simples, siempre iguales, en cantidades gigantescas. ¿No? Y a medida que crece el empleo y crecen los salarios, o sea, crece la demanda, las empresas van vendiendo esos productos. ¿Sí? Entonces, estamos en una etapa de expansión del esquema fordista. El Fordismo, aparte venimos claro, ustedes me dirán, profe, venimos de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad, venimos de la Segunda Guerra Mundial y entonces es una mejora todo lo que venga después. Pero digo, es una mejora que después sigue en la década del 50, sigue en los 60 y sigue hasta los 70 y después nos sigue en los 80 y los 90. Por eso la edad de oro es este periodo 45-73, ¿no? Entonces, bueno, las industrias están produciendo automóviles, heladeras, electrodomésticos, en cantidades gigantescas, productos muy simples, ¿sí? Muy baratos, accesibles al salario de los trabajadores. Y a medida que crece el empleo y crecen los salarios, o sea, la demanda, ¿sí? Las empresas van vendiendo estos productos. El negocio es, en esta época, producir para una demanda que se expande todo el tiempo. Ahora voy a hablar un poquito de eso. ¿Sí? Así que bueno, el Fordismo es uno de los criterios o de los elementos que permiten entender este periodo de crecimiento. ¿Sí? El otro es el llamado estado de bienestar. Hablamos un poquito cuando trabajamos la primera presidencia de Perón. ¿Sí? En la Argentina tenemos un correlato del estado de bienestar,
Esto es típico de los países europeos, ¿sí? Es típico de los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, y los países de Europa Occidental, ¿no? Alemania, Francia, Gran Bretaña en esa época, menos los países del sur, menos Italia y España, a poner ejemplos, ¿no? Ustedes ya saben qué es esto, pero yo lo voy a repetir porque es importante. Es una especie de combo, de mixtura, ¿no? Se puede decir eso, entre una economía capitalista, como es la economía de Alemania o la economía de Francia, o la economía de Suecia, quiere decir empresas, mercados, propiedad privada, con la intervención del Estado en el plano social. ¿Sí? Algunos servicios son quitados del mercado, ¿sí? Son sacados del mercado, de la oferta y la demanda, del tema del lucro, y son colocados bajo la órbita del Estado. O sea, son convertidos en derechos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la universidad pública es un derecho, no es un bien de mercado. Nosotros no les vendemos nada a ustedes no compran. ¿Tá? Simplemente el Estado financia esto. Entonces, bueno, esto es bien típico de la posguerra, los estados de bienestar, ¿no? Típicamente aparecen, cualquier estado de bienestar más o menos sólido tiene que tener un sistema de jubilaciones, un sistema de salud y un sistema de desempleo, un seguro de desempleo. ¿Ah? Entonces, el Estado provee, ¿sí? Un sistema de salud pública, gratuito para toda la población. El Estado provee un sistema jubilatorio y el Estado provee seguros de desempleo para aquellos trabajadores que no están empleados, ¿no? Claro, esto implica impuestos, implica sacarle a alguien para darle a alguien, un sistema solidario, como se le llama, digamos, ¿no? En el caso de las jubilaciones, los que trabajamos y estamos en blanco, aportamos a los que están jubilados. Y los empleadores también, digamos, ¿no? En el caso de la salud pública, no hay mucha magia, hay que cobrar impuestos, ¿no? Y en el caso del seguro de desempleo, lo mismo. Es un sistema que implica una redistribución del ingreso, ¿sí? De un sector hacia otro. Lo mismo la universidad pública. Ustedes no pagan, pero yo cobro. No hay magia, el Estado tiene que pagar. Y el Estado paga cobrando impuestos. Sin impuestos no hay universidad pública, claramente, digamos, ¿no? Así que bueno, en esto tenemos que ser coherentes. Si estamos a favor de la universidad pública o de la salud pública, estamos a favor de pagar impuestos. Lo digo por mí también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este es el estado de bienestar. Ojo, no confundir con comunismo y nada parecido. Es un estado capitalista de bienestar. Porque esto favorece el negocio. ¿Sí? No hay negocio de medicina privada, pero como los trabajadores tienen la medicina cubierta, no tienen que andar gastando 10.000 pesos, 20.000 pesos para una prepaga. ¿En qué lo gastan entonces? ¿No? En auto, en moto, en heladera, en vacaciones. Se queda claro, digamos, ¿no? Favorece el consumo en otros ámbitos de mercado. Como tenemos un sistema de jubilación, los jubilados cobran. Antes no había jubilación, no cobraban. Entonces los jubilados se mantienen dentro del mercado de consumo. ¿Sí? Y como tenemos un sistema de desempleo, los trabajadores que quedan desempleados, que eran muy poquitos en aquella época, la tasa de desempleo era muy bajita, había mucha industria, bueno, los trabajadores que están desempleados cobran un seguro y pueden consumir, ¿no? Así que todo este esquema de bienestar, ahí en el texto aparece, es importante, favorece la expansión de la demanda. ¿Qué es la demanda? El hecho de que yo tenga plata y la pueda gastar. Como la gasto, un empresario capitalista produce y se beneficia, porque me vende a mí un auto, una heladera, un lavarropas o lo que sea. ¿Ah? El estado de bienestar implica eso, implica una especie una política de expansión de la demanda, ¿sí? A través del gasto, a través de los sistemas de salud. Muy parecido al keynesianismo. El keynesianismo tiene otro mecanismo que es la obra pública, ¿no? Y en principio es contracíclica. En cambio, el estado de bienestar implica un gasto público más permanente, ¿tá? Porque no se puede sacar un sistema de jubilaciones. Se puede destruirlo, como hicimos nosotros, o un sistema de salud, se lo puede destruir, se entiende, ¿no? Se lo puede desfinanciar, pero son legales, entonces para sacarlos hay que establecer una ley, ¿no? Más complejo. Así que bueno, el otro elemento, además del Fordismo, ¿no? El otro elemento que explica la expansión económica de esta época, entre otros, es la expansión de los estados de bienestar también, ¿no? Y por último, estoy haciendo rápido esto, ¿no? Por último, hay toda una expansión del comercio en la posguerra, ¿sí? Hay toda una expansión del comercio muy parecida, con diferencias, a la de la revolución industrial, ¿no? Una fase de expansión de la economía movida en buena medida por el mercado interno y por el mercado externo también, ¿sí? En esta época, yo les hablaba de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ahora ya no es más Gran Bretaña,
es Estados Unidos la economía más importante, y en la posguerra Estados Unidos es además una potencia hegemónica, como era Gran Bretaña ya por 1880, ¿no? ¿Qué quiere decir hegemónica? Que además de ser la economía más importante, ¿sí? Y una de las grandes potencias militares, ese poder norteamericano es aceptado por los otros países capitalistas. Es lo que estaría dejando de pasar ahora, básicamente, ¿no? Por el ascenso de China y por otras cosas. Quiere decir, hay una serie de reglas que Estados Unidos establece para que el capitalismo funcione de una manera más aceitada, digamos, ¿no? Por ejemplo, se utiliza el dólar ahora, no el oro, como moneda de cambio internacional. ¿Tá? Estados Unidos emite dólares, es el país que tiene mayor emisión monetaria, pero tiene esa gran ventaja, usamos esa moneda para intercambios internacionales, digamos, ¿no? Así que el mundo capitalista se maneja con el cambio oro, el cambio dólar en la posguerra, digamos, ¿no? Además hay todo un plan de ayuda de Estados Unidos a Europa, se llamó Plan Marshall, aparece en el texto, una pregunta famosa de examen además, ¿no? El Plan Marshall es toda una ayuda del gobierno de Estados Unidos a los países de Europa Occidental, en dólares, para que los países de Europa Occidental compren mercaderías en Estados Unidos, es una ayuda a los productores norteamericanos también. Pero bueno, hay todo un plan de reconstrucción de la posguerra. Aparece el FMI, tan famoso ahora, digamos, ¿no? El Banco Mundial, el GATT, es otro organismo típico de la época que busca que haya mayor libertad de comercio, especialmente en el sector industrial. Quiere decir que hay nuevas reglas de la economía mundial, ya no fijadas por Gran Bretaña, sino por Estados Unidos, que es la potencia hegemónica y la principal economía de la época. Así que en esas condiciones hay una expansión del comercio muy importante. Sobre todo, va a ser una diferencia con el periodo previo, el periodo de la Segunda Revolución Industrial. Es un comercio más entre productos industriales. Para Argentina no va a ser bueno eso, digamos, ¿no? Es decir, un comercio entre la Renault, que le vende autos a los alemanes, y la Mercedes-Benz, que vende autos a los franceses, digamos, ¿no? Es un comercio norte-norte, para ponerlo así, entre productos industriales, ¿sí? Esa es la parte más dinámica de la economía de la época. Mucho menos los países productores de alimentos, que también van a crecer, pero en base a su industria propia, no tanto en base al sector agroexportador, ¿sí? Así que bueno, es revisando, ¿no? Dijimos que había un crecimiento en el marco de un conflicto militar, ¿no? Que no fue guerra, fue la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la guerra de Afganistán, pero no hubo guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque ambos poseían armas nucleares, y una guerra entre países que tienen armas nucleares no la gana nadie, digamos, ¿no? De ahí el nombre de Guerra Fría, ¿sí? Y en el marco de ese conflicto, ese crecimiento tan virtuoso de la economía, sustentado en el Fordismo, el estado de bienestar, uno diría keynesiano, si quiere, ¿no? O no, y la expansión del comercio en la posguerra con reglas y con organismos, digamos, ¿no? Con eje en Estados Unidos. ¿No? Esa es la explicación del mundo de posguerra, dicho en 20 minutos, rápido, digamos, ¿no? Pero bueno, pueden preguntar, después seguimos la clase que viene, no hay ningún problema, vamos a dedicar un par de clases para la parte mundial y después vamos a ir otra vez a la Argentina post-peronismo, digamos, ¿no? Bueno, le explico un par de cosas. La primera, alguien me preguntaba fechas de segundo parcial, ¿sí? Bien, es según el cronograma, o sea, lunes 13, martes 14 y jueves 17 de julio. Dentro de un mes es el segundo parcial, más o menos, digamos, ¿no? ¿Sí? 13, 14 y 16 de julio. ¿Está? Igual que en este esquema. Hicieron lío algunos de ustedes, ¿no? Hicieron el examen cuando no correspondía. Varios de ustedes se confundieron o no, no sé, por eso tenemos lío con algunos apellidos. Bien, eso que decía es el segundo parcial. Lo mismo, cada curso en su día. Y después tenemos un recuperatorio. Recuperatorio es para aquellos que tengan el examen desaprobado, uno de los dos, o ausente. Y el otro aprobado, ¿se entiende, digamos, no? Recuperatorio es 20, 21 y 23 de julio. ¿Sí? De julio. O sea, una semana después del segundo parcial. Vamos a tener que corregir rapidito esa semana. El examen, en principio, igual que el primero. ¿Ah? 2 preguntas del estilo, puede ser 2, 3, pero digo, casi seguro 2 preguntas del estilo de la primer parcial. ¿Sí? En general funcionó. Hubo gente que no tuvo tiempo, ¿sí? Hubo gente que se esforzó. Hubo gente que no se esforzó tanto, que hicieron buenos exámenes,
pero no con un lenguaje que no es tan propio de los alumnos, sino que sospechamos que anduvieron cortando y pegando. No ratificamos eso, queda claro, digamos, ¿no? Tiene más nota aquel que lo elaboró, que se sentó, que lo hizo, que lo leyó, y que demuestra eso, que aquel que medio que suponemos, porque no estuvimos ahí, digamos, ¿no? Pero aparecían frases, las mismas frases en 2 veces, ¿no? En dos autores de exámenes distintos, y era muy copiar y pegar, y bueno, y hay poca elaboración. Está, pero bueno, no tiene nota alta eso, digamos, ¿no? Nosotros preferimos, obviamente, que ustedes lean, que ustedes trabajen, obviamente, ¿sí? ¿Quiénes fueron desaprobados? Aquellos que entregaron en blanco, ¿está? Hubo gente que entregó el examen en blanco, no sabemos si es porque tuvieron dificultades o porque simplemente no lo hicieron y lo entregaron en blanco, como suele pasar, tenemos montones de esos casos cuando hacemos el examen presencial. Yo entrego 2 exámenes presenciales, me doy vuelta y ya hay 10 que me lo entregan en blanco. Ya llegó un momento tan rápido. Ay, bueno, sí, no estudié, profe, lo vemos en el recuperatorio, ¿no? O aquellos que hicieron un examen en el que no se demostraba que hubiesen leído y que hubiesen podido. Eran 2 preguntas nada más. ¿Está bien? Hubo gente que respondió una e incompleto. Lo siento, eso no es aprobado ni a distancia ni presencial. Hubo gente que hizo las 2 preguntas, pero muy pobre. O sea, nosotros medimos, a ver, ¿en qué sirvió el curso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les agregó a ustedes el curso? A nosotros también, pero digo, ¿ustedes qué les agregó el curso? O sea, después de haber leído todo, de haber estado en las clases, ¿ustedes qué agregan? ¿Sí? Que agregan de conocimiento y tienen que demostrarlo en el parcial. Entonces, si a mí alguien me ponía que el New Deal fue malo y pasaron cosas malas, yo qué sé, bueno, sí, creo que eso lo sabíamos todos antes, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? O sea, la explicación, ¿no? De las políticas y de eso, nosotros evaluamos el conocimiento de ustedes, básicamente, con todas las dificultades que implica un examen a distancia, ¿no? Así que bueno, escucho dudas, preguntas y cuestiones del parcial, del siguiente parcial, del texto o lo que ustedes quieran. Hola, profe, ¿cómo anda? Prueba. Bien. Con respecto a las reglas que usted dijo que establece Estados Unidos, ¿eso es lo del tratado que firmaron unos cuantos países y eso? Que ahí dice más o menos eso, lo de las reservas y esas cosas. Claro, sí, pero cosas más simples. Cosas más simples, el dólar. Claro, ¿Sí? El dólar como claro. moneda de comercio. El GATT. El GATT era el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Es decir, la idea de que Estados Unidos y, supongamos, Gran Bretaña hacen un acuerdo de libre comercio. Y dicen, a partir de ahora, los vasos entre nuestros 2 países se mueven sin impuestos, ¿no? Entonces eliminamos los impuestos a los vasos. Es decir, los empresarios norteamericanos pueden vender vasos en Gran Bretaña y viceversa. Y después Francia se quiere unir a eso. Bueno, tenés que hacer que el comercio de vasos sea libre también. Se aplica lo mismo a los países que se van integrando al GATT. Y la idea es que haya cada vez más países integrados en este esquema de libre comercio. ¿Sí? Ellos, obviamente, tratan de favorecer el libre comercio en aquellos ámbitos en que son más competitivos. ¿Se entiende? Esto lo hacen para exportar más, para que las empresas de ellos exporten más, digamos, ¿no? No lo hacen en el sector agropecuario, por ejemplo. Va a ser un tema complicado, ¿no? Para Argentina, por lo menos. El FMI no es lo mismo que era ahora. Ahora el FMI es un organismo que presta plata a aquellos países que tienen deuda. El FMI nos prestó plata para pagar deuda. Y no lo hicimos, o sea que somos un desastre, ¿no? Bueno, no importa. Usamos la plata del Fondo Monetario para financiar la fuga de divisas, es la compra de dólares, básicamente. Pero no importa, antes era otra cosa. Antes era un organismo que prestaba plata a los países con dificultades, ¿sí?, económicas, no con deuda solamente, digamos, Sí, ¿no? Bueno, esto, el claro. Banco Mundial, digamos, ¿no? Son el Plan Marshall, son todos mecanismos que muestran que Estados Unidos está fijando, es la economía más fuerte, claramente, ¿no? Entonces, y estamos en la Guerra Fría, quiere decir que hay algún interés de integrar a las economías a las que perdieron la guerra, Japón y Alemania, básicamente, digamos, ¿no? Dentro del ámbito político norteamericano, ¿sí? Sí. Y otra cosa, donde arranca el título de Plan Marshall en el apunte,
faltan unas hojas, porque de la 355 salta a la 358. Bien, Y es como ya que está. justo donde arranca a hablar de la Marshall, se corta. Y arranca otra hoja en el punto que dice punto B, pero no sé a qué se refiere, ni tiene título, El ni no nada de eso. plan Marshall pasó muy rápido, eso fue es la explicación. Faltan unas hojas, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, de hecho me las mandaron, yo no Porque entendía después qué. falta otra cosa que no Me las sé qué mandaron quiere. No sé de por qué. me las mandaron por WhatsApp el otro día, otro profesor. Así que se las mando, se las reenvío. Sí, 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 falta Bueno, muy poco, gracias. no hay problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga dudas del parcial? Voy a sacar un poco esta luz. Ahí está. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Mandé el parcial, un 6, ¿buena nota? ¿cómo? Esto no te escuché. No, dijo que si teníamos preguntas del parcial, le digo, un 6, ¿es buena nota? Es buenísima. Ah, bueno, listo, me quedo tranquila entonces. Claro. ¿Cuántos Profe, aprobados? un 4 es aprobado, ¿Cuántos exactamente. aprobados? Bueno, pero un 6 entonces está bien, 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 me quedo tranquila. Sí, 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 sí. Profe, no sé si es una pregunta un poco tonta, pero en el texto del peronismo habla de, bueno, el salario nominal y el salario real. ¿Cuál sería la diferencia? Porque me confunde a lo que hablamos del salario en la clase anterior, y bueno, nada, quisiera saber cuál sería la diferencia. Buenísimo. El salario nominal, ¿vos trabajás? Sí, Buenísimo. ¿Te dan el recibo de sueldo? sí, Es el nominal. ¿Está bien? ah, Vos ganás 100.000, ojalá, 200.000. ojalá. Ya que estamos. Mejor. Sí, sí, mejor, mejor, ¿no? Buenísimo. Ahora 2,50 pesos, pero bueno. Claro. Pero después está, ¿qué pasó en un lapso de tiempo con los otros precios de la economía? ¿Qué pasó con la nafta? Si tenés auto, y si no tenés auto también, porque con la nafta se transportan las naranjas. ¿Qué pasó con las naranjas? Sí, ¿Qué pasó con la medicina? ¿Qué pasó con la cuota de jardín? Me preocupa a mí, digamos, ¿no? ¿Qué pasó con todos los precios de la economía? ¿Ah? Durante un año inclusive. Entonces, puede ser que tu salario haya aumentado en un año, yo qué sé, un 10%. Pero si todos los precios aumentaron un 50%, como hasta el año pasado, ¿vieron? El año pasado o el anterior, teníamos que sí, nuestro salario aumentaba el 10% y uno no podía estar contento. ¿Por qué? Porque todo lo demás había subido un 50%. sí, así ¿Sí? es. Entonces, tu salario nominal había subido, tu salario real no. Había caído, claramente, habías perdido. ¿Tá? Ah, ok, Comparado con los precios de la economía. Puede pasar al revés, suele pasar a veces, ¿no? Primera presidencia de Perón pasa al revés. Me puse peronista, ¿no? Claro, los salarios reales subían más que los salarios nominales. ¿Ah? El salario subía, yo qué sé, un 15, un 20, y los precios subían un 10. Entonces había inflación, pero el salario iba por arriba de la inflación. ¿Tá? ok. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta que haya por ahí? Otra pregunta, profe, ya que nadie pregunta. Es Muy bien. importante porque el profesor Federico en la clase anterior habló del Go y del Pol, pero yo en el texto no, por ahí está con otras palabras y no lo encontré. ¿Eso sería importante o es una explicación en sí, general? No, está bueno, es de dónde viene Perón, ¿no? No escuché el segundo término. El GO es el Grupo de Oficiales Unidos o Unificados, que es el Sí, grupo de coroneles donde venía Perón dentro del ejército, ¿no? ajá. El otro es el Pol, pero no sé si porque justo se le cortaba ahí un poquito y no sé si es justamente Pol. No, Paul no lo conozco. GO sí, es famoso, digamos, ¿no? GOU. Ah, bueno, capaz que le... Claro, por ahí Lo sí. de, lo del POL que vos decís no era lo de esa asociación internacional que regulaba los precios del comercio, No, no, Dana. no, el GATT es otra cosa, digamos, ¿no? No, No, pará, el profesor lo que dijo, habló de las cosechas del campo, cuando habló de eso, y dijo que a esto se le
que hubo un aumento del consumo por mercado interno y que también Argentina ya no podía seguir imponiendo precios a nivel internacional porque se había construido el POL. Ah, sí, 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 sí. Pool. Sí, 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 sí. Está bien, es una unión de compradores internacionales. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Ah, eso era. Pool, entonces se llama así solo. Sí, pool es una unión de compradores. Un pool es un pool de acreedores, digamos, ¿no? Es una Claro. unión de diferentes acreedores para influir en los precios, claramente, digamos, ¿no? Ah, claro, gracias. Teníamos esa duda, las dos estábamos discutiendo de qué era De que, y no nos quedó claro. gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Yo otro día publiqué las notas del parcial y tuve no sé cuántas, 15 preguntas. No quieren hacerlas en vivo, tienen timidez, digamos, ¿no? Pero tuve 15 consultas acerca de los parciales, por qué no, por qué sí. Después les respondí mails, ¿no? A muchos de ustedes, pero Creo, ¿hay dudas del creo que parcial? No. la mayor dificultad que tuvimos, creo, la mayoría, era la parte argentina, porque no nos había quedado tan clara y creo que fue lo que más, personalmente a mí fue lo que más me costó redactar la parte argentina, porque es como que medio que lo sabía, pero me costaba explicarlo, como que no me había quedado muy claro. Bueno, la gran ventaja del segundo parcial es que tienen la experiencia del primero. Es así. Es como mismo cuando uno ya está llegando al fin de la carrera, uno sabe cómo dar exámenes. Uno aprende ahí básicamente cómo dar exámenes, digamos, ¿no? Es un poco tarde, pero bueno, creo que la vida es medio así. Bien, pero el próximo examen, profe, va a ser más o menos lo mismo. También lo van a dividir así en años y a cada grupo le va a dar para que conteste respecto a sus años. Sí, acá no, a veces como se sobreponían los años, ¿no? Pensamos así las preguntas, que fueran 6 preguntas equivalentes, ¿sí? Del mismo tipo, de la misma extensión, de la misma dificultad, ¿no? Pero sí, sí, van a ser 6 preguntas, 2 para cada uno de los temas. Eh, sí, sí, sí. Tenemos que corregirlo rápido también, o sea que no pueden ser preguntas muy extensas. Entonces ahí se pueden ir dando una idea de que por ahí son, no sé, más puntuales, no sé, de alguna manera, porque tenemos una semana para corregir. Menos una semana en realidad, ¿no? Porque en el recuperatorio ustedes tienen que saber que van al recuperatorio rápido, que tenemos que corregirlo muy rápido. Así que bueno, va a ser tal vez más breve, ¿no? Más conciso, no sé. Trabajamos en conjunto eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran preguntar? Bueno, entonces me despido, les mando un abrazo grande a la Codín, a la distancia. Profe, una Sí, última muy bien. pregunta, lo dejé por si alguien preguntaba algo. En el caso del peronismo, en el examen, ¿nos puede llegar a tomar la primera y la segunda presidencia juntas o puede llegar a dividirlas? Le pregunto porque en el texto está como todo muy mezclado, muy junto, como para armar algún resumen por separado. Yo te puedo contar cómo tomábamos el examen presencial, cómo tomaba yo el examen presencial, al menos, ¿no? En el caso del peronismo yo preguntaba características o funcionamiento o aspectos de algo puntual del peronismo, ¿sí? Cómo funcionaba el IAPI, cómo funcionaban los servicios públicos, cómo funcionaba la política industrial, ¿se entiende, no? Una cuestión más puntual. Porque de golpe, si te pregunto primera presidencia o segunda presidencia, es un choclo gigantesco, digamos, ¿no? Entonces, eso, yo preguntaba más puntual con respecto al peronismo. Era la pregunta para saber si habían leído específicamente o no. Sí, sí. No sé cómo vamos a preguntar en este tipo de examen, pero yo te digo cómo preguntaba yo. ¿Sí? No, está bien, está bien, está bien. Para tener una idea, si no armaba los resúmenes por separado. Sí, podés verlo por aspectos, ¿no? Por elementos de las presidencias de Perón, también por presidencias. Es clásico diferenciar primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, digamos, ¿no? Lo típico. Pero después están los instrumentos de política económica, ¿no? O la orientación de la política económica. ¿Sí? La primera más orientada hacia el consumo, ¿no? La segunda con dificultades, entonces ya orientada más a aumentar la productividad, ¿no? Eh, Depende, pero también imagínense que el nivel de exigencia no va a ser tan alto. No te voy a preguntar algo tan específico, tan rebuscado.
tampoco es el objetivo, ¿no? Y aparte lo tienen en el texto, ¿no? No tiene sentido. Entonces, eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Pero, che. Bueno, me despido entonces. Les mando un abrazo grande y nos vemos el lunes que viene. ¿Ah? Tienen clase el jueves con Federico y el lunes retomamos la idea de hacer una... Vemos, pero seguimos con los textos y hacemos lunes y martes. ¿Dale? Bueno, les mando un abrazo. Cuídense. Chao, profe. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe.